Este vídeo va a ser un poquito distinto, aunque bueno, lo habéis en mi presentación del canal. Yo aquí voy a hablar de lo que me apetezca, ¿vale? No tengo un nicho concreto, hablo de salud. De momento no hablo mucho de salud, pero bueno, hablo de salud, hablo de emprendimiento, hablo de, bueno, de copy, que vamos a hablar de este libro, que es un librazo, ¿vale? De copywriting, o email marketing, como quieras llamarlo. Hablo también de reflexiones, de estilos de vida, bueno, un poco de todo, de lo que fluya, ¿vale? También hablaré de viajes en un futuro y me encantará hacer blogs de viajes con sus reflexiones, que siempre en los viajes, bueno, por lo menos yo siempre saco una reflexión, ¿vale? Y nada, hoy voy a hablar de este libro. Hoy es un vídeo más de copy, de marketing digital, por decirlo así. Y es este libro. Es este libro que se llama El Tao del Email Marketing, ¿vale? Es un curso en libro, en formato libro, pero es un curso. Es un curso básicamente de email marketing. Aprender a escribir y ese detrás que muchas veces se nos olvida, ¿no? El detrás de cómo escribir un email, que es para mí una de las partes que más me gusta del marketing digital, por no decir que las más. Está escrito por Miguel Vázquez. Para mí también el mejor, el mejor, el mejor que conozco y que he leído. No he leído mucho tampoco. Bueno, conozco a Isabel Bravo, a Monje Malo, a Juan Domínguez, pero Miguel Vázquez para mí no tiene de momento comparación que yo conozca. Es un estilo distinto, es distópico incluso a veces. Es un tío muy loco, es muy loco. Yo recomiendo a cualquiera entrar a su newsletter y leer lo que hace, ¿vale? Aunque no te interese mucho el mundillo del copy, simplemente cómo transmite. Es una persona que transmite, buscando transmitir, obviamente, es lo que le interesa, pero con cualquier historia. O sea, da igual que te cuente cómo hacer una receta, cómo le pegaron el otro día, cómo estuvo en una fiesta, da igual lo que te cuente, el tío lo hace de una manera increíble. Y en este libro te desvela cómo hacer eso. También a cierta medida, ¿no? No te desvela todo. Entonces yo voy a decir los aprendizajes, que para mí el último es el básico, es el pilar fundamental y lo diré al final del vídeo. Por si quieres avanzar, pues bueno, puedes avanzar hasta él. No sé exactamente qué minuto porque no pongo minutaje, pero bueno, vamos a empezar. ¿Vale? Tengo como siempre aquí mi chuletita y voy a ir acordándome de cada punto. Vamos a separar esto un poquito en tres secciones. La primera sección un poquito más a nivel personal, la segunda sección más a nivel persuasivo, por decirlo así, y la tercera sección a nivel estructura, a nivel fundamental, a nivel bases y fundamentos, básicamente, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Para escribir un buen email, ¿vale? Que básicamente ese email es lo que te llega bueno, tú dejas los datos en una landing, en una página de registro, como quieras llamarlo, en una web, en lo que sea, y te llega un email, ¿vale? Normalmente si la persona tiene una newsletter y todas estas cosas, te llega un email. Una newsletter es básicamente cuando, como digo, te registras y te llega un email diario, semanal, mensual, quincenal, cada 2 días, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, te registras en esta landing y te llegan esos emails, esas cosillas, lo que acabo de explicar. Entonces, el primer punto es ser tú. O sea, es algo que recalca mucho Miguel y es ser tú. ¿A qué me refiero con ser tú? Que seas un humano, no seas un puto robot, no seas un tío mega hiper super persuasivo, no seas un tío mega hiper super detallado al milímetro, ¿vale? Que si eres un científico o un divulgador, no hables en palabras muy raras, al menos que todo tu público de esa newsletter, de esa base de datos, sea gente que entienda exactamente todo tu vocabulario, pero si quieres venderle a un público más amplio, también tienes que tener, obviamente, claro a quién quieres venderle, ¿no? Eso lo podemos dejar para otro vídeo. Pero tienes que ser humano. O sea, ser humano, ser entendible por todos y ser cercano. En plan, contar las cosas como si estuvieras hablando, tomando un café con un amigo. Es algo que se dice mucho, pero que cuesta mucho hacerlo. Yo me dedico a hacer emails para mis clientes, para varios de mis clientes, para tres exactamente, y cuesta, es algo que cuesta, es algo que cuesta mucho. Pero lo vas puliendo con este libro, te seguro que te va a ayudar. Cómpralo, después cómpralo. Me encantaría a mí escribir esta barbaridad. Y ese es el primer punto, o sea, es un punto muy básico, pero con esto, si realmente escribes como si fueses tú y tienes en cuenta el punto que voy a decir al final de todo, es que no necesitas más. O sea, luego sí hay gatillos mentales, truquitos, no sé qué, pero es que no necesitas más. O sea, si eres sincero, eres cercano, sabes más o menos escribir
las historias dejando un poquito eso con curiosidad, no escribiendo un testaco así, sino un poquito más en párrafos, en líneas, como dándole un poquito de poesía al texto, ¿vale? Lo vas a conseguir. Y obviamente también tienes que tener muy en cuenta quién es el cliente ideal, ¿vale? Tienes que conocer tanto al cliente ideal y si escribes para otras personas, muy bien a tu cliente, ¿vale? O sea, tienes que conocer a tu cliente y al cliente de tu cliente. Tienes que conocer a esas dos personas. ¿Por qué? Porque tienes que saber a quién escribes y tienes que saber cómo escribes, ¿vale? Si escribes para ti mismo, tú tienes una newsletter, una base de datos, pues solo tienes que conocer al cliente ideal y, bueno, perfilar tu manera de escribir, ¿no? Pero si escribes para personas, tienes que conocerlo muy bien. Tienes que conocer muy bien a tu cliente, ¿vale? A mi cliente como escritor, por decirlo así. ¿Y cómo lo conoces muy bien? Pues haciéndole un formulario de preguntas, sobre todo para tener contenido diario, porque nosotros no estamos en la cabeza del cliente. Preguntándole, estando, si sube historias, atento a sus historias, si sube vídeos a YouTube, atento a sus vídeos de YouTube, sacar aprendizajes de eso y todas estas cosas. O sea, tienes que estar como en el día a día del cliente. Si no hace nada de esto de redes sociales, decirle, fulanito, si te van pasando cosas por el día, por favor, mándame un audio. Podemos hacer una carpeta de Drive donde tú escribas un texto más o menos con la reflexión del día, con la experiencia. Pues yo qué sé, se me cayó la niña y se le rompió una pierna y mira, pasó esto, esto y esto. Me lo estoy inventando todo. Me he caído de la bici, estaba dando un paseo y se puso a tronar. Yo qué sé, cosas que te pueden pasar y que te pueden sacar una reflexión o que pueden ser graciosas o sacar un poco de tu día a día, o sea, sacar algo de tu día a día, que al final es lo que digo desde el principio, ser tú. Si eres tú, vas a conectar con la gente y vas a conectar con quien realmente te interesa conectar, ¿vale? Obviamente, con un objetivo siempre, pero ser tú, ¿vale? Respecto a esta primera sección, por decirlo así, a este primer tema, centrarte en escribir un buen mail. Me explico. No te centres en los clics, no te centres en quién se suscribe, no te centres en cuánta gente clica en el enlace, no te centres en cuánta apertura tienes. No. Céntrate en escribir un buen email. O sea, tú si escribes un buen email y te centras en mejorar eso que está en tu control, es una mentalidad estoica, esto básicamente, centrarte en lo que está en tu control, vas a conseguir tarde o temprano escribir buenos emails y que esas tasas de apertura, esos clics aumenten. Obviamente, si hay en un email que se suscriben 1000 personas y tienes 3000, pues míralo porque ahí puede haber pasado algo, puede que hayas escrito algo muy raro, se haya colado algo de yo que sé, pero si no pasa nada extraordinario, ¿vale? Imagínate, pues tu tasa de apertura normal es, me lo invento, 50% y un clic de 1%. Pues si hay un email que tiene 70% de tasa de apertura y un 10% de clics, obviamente revisa ese email, tanto para bien como para mal esto, ¿no? Oye, revisa ese email y mira qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, cómo lo has escrito, cuál ha sido el título, qué estructura ha seguido el email, qué CTA ha tenido, qué llamado a la acción, ¿no? Por si no entiendes lo que es un CTA. Un poquito todo, ¿no? Cuando hay un extremo siempre tenemos que revisarlo, pero si más o menos sigue la línea general, obviamente te vas a tener que fijar todos los días, ¿no? O cuando escribas, pero si más o menos sigue la línea general, no te centres en eso, tú céntrate en escribir un buen email, ¿vale? Con la estructura que voy a contar al final del vídeo, obviamente. Y luego, por último, y más importante, muy relacionado con lo de ser tú, es crea tu forma de escribir. No copies a Miguel Vázquez, no copies a Isra Bravo, no copies a Monje Malo, no copies a ese influencer o lo que sea que escribe de puta madre y te gusta un montón, no. Obviamente puedes coger un detallito de él, un detallito de otro y al final, cogiendo varias cosas y dándole tu toque, pues formas tu manera de escribir. Yo es cierto que cuando leo un libro de una persona como es este, o cuando me aficiono a otra newsletter, siempre tienes esos detalles, tienes esos toques finales de esa persona, ¿vale? Eso creo que es algo inevitable y cuesta mucho, a menos que tengas una personalidad escribiendo muy marcada. Yo no la tengo porque no escribo a diario para mí mismo y para mis clientes no me salgo de esa línea. Cojo los detalles y, por decirlo así, el boceto de lo que me da Miguel o lo que entiendo yo que es lo bueno para mi cliente y le doy su toque, su estilo y su todo, ¿vale? Pero no hago copia y pega de lo que hace Miguel y lo pongo en los emails de una persona que no tiene nada que ver su nicho, su cliente ideal, sin nada. Eso no tiene sentido. Entonces va muy relacionado el ser tú con el crear tu manera de escribir. ¿Cómo la creas? Probando, intentando, viendo cómo te sientes más seguro, más segura. Eso es cuestión de tiempo. No puede ser una semana crear tu manera de escribir. No, eso es imposible. O sea, tienes que ir creando, también viendo qué le gusta a la audiencia. Bueno, un poquito todo. Bueno, una vez que ya sabemos este primer punto, vamos con el segundo, ¿vale? Que es más a nivel persuasivo, entre comillas, ¿vale? Ya hago entre comillas. No corrijas cuando escribes.
¿Qué quiere decir esto, Noel? Pues mira, tú cuando escribes un email, algo que yo hacía y que recalca Miguel en el libro y que me he dado cuenta también, yo antes de leerlo ya lo empecé a dejar de hacer, es escribe todo el mail. 100, 200, las palabras que sean, escríbelo. Déjate llevar, escríbelo como salga. Y luego ya borras, ya retocas, ya perfilas, ya se lo pasas a ChatGPT para que tenga un enfoque distinto. Ya corrige las faltas de ortografía, lo que sea. Obviamente, si cometes una muy grave y dices, va, no tardo nada, son 2 segundos, borrar, no pasa nada, eso no pasa nada. Pero sobre todo va a, no corrijas, en plan, no escribas unas 10, 4, 15 líneas seguidas y borres todas, no. Deja esas 10, 15 líneas, sigue, luego le puedes dar otro enfoque. Vale, termina el mail y luego corrige lo que veas necesario, lo que digas, vale, esto no tiene sentido, creo que este enfoque es mejor. ¿Por qué? Porque si vas escribiendo, borrando, escribiendo, borrando, escribiendo, borrando, te vas a quedar en la tercera línea. Y vas a estar 2 horas escribiendo ese email. Que es normal en los primeros emails escribirlos durante, no sé, 4 horas. Pues sí, las cosas como son. Yo al principio yo creo que he tardado unas 2 horas, hora y media, 2 horas para escribir un email. Es bastante triste, las cosas como son. Y eso que yo ya empecé con la época de ChatGPT, pero no lo usaba porque me gustaba hacerlo yo, si no me sentía como mal. Me sentía que estaba como engañando. Entonces, tiene dos beneficios. Uno, vas a tener como la estructura inicial que tú estabas plasmando y luego puedes corregirla porque pues, lo bueno de escribir ahora en documento de Google es que luego puedes borrarlo sin perder tinta y sin nada. Y dos, vas a ahorrar muchísimo tiempo. O sea, tú si estás, lo que decía antes, escribiendo, borrando, pierdes muchísimo tiempo. Pero si escribes todo y luego vas corrigiendo, pues igual en vez de estar 4 horas, estás 2 horas, ¿vale? O sea, eso vas a ir bajando tu tiempo de escritura. Obviamente, a lo largo de cuantos más emails hagas, pues más vas a bajarlo. Y luego, otro de los puntos, que es probablemente el más importante, es que vendas la siguiente línea. ¿Qué quiere decir esto? Que tú en un email, bueno, si lo adaptamos a un reel o tal, siempre vendes la siguiente línea. Siempre intentas, imagínate, hola, buenos días, ya intentas dejar cabida para que la persona diga, vale, tengo que quedarme al siguiente. Obviamente con un hola, buenos días no consigues nada. Pero con un hola, buenos días, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Puntos suspensivos. Ya consigues que la otra persona diga, hostia, vale, pues ¿qué te pasó el otro día? Te lee la siguiente día, la siguiente línea y dices, la verdad es que fue brutal, pero no sé si quiero que me vuelva a pasar. Y no, aún no te lo ha dicho, ¿no? Entonces lees la siguiente. Venga, te lo voy a contar al final del vídeo, pero de verdad, primero déjame que primero, bueno, lo estoy repitiendo mucho, ¿no? Pero que primero te cuente esto porque tiene mucha relación, no lo invento. Le cuentas esa historia y luego al final de todo consigues que la persona se quede. Entonces, esto depende de la siguiente línea, no es exactamente al 100% siempre así, pero sobre todo esas tres primeras 4 o 5 frases o párrafos o los que hagas son los más importantes. ¿Por qué? Porque son lo que va a definir que la persona se quede para el resto del email, que le enganche, que le genere curiosidad y le genere ganas de estar ahí para todo el email, básicamente. ¿Vale? Entonces, este concepto de vender la siguiente línea es súper importante. Luego, otro concepto también es sacar una sonrisa. ¿Sabes? Que te rías, que saques una sonrisilla, ¿por qué? Porque si tú estás vendiendo siempre los emails, genera que la persona, pues, bueno, que desconecte un poquito, ¿sabes? Que le genere una emoción. Al final, generar una emoción es súper importante. Entonces, si siempre le intentas meter un toque de humor, de algo inesperado, de algo que le dé un giro de 180 grados y digas, te quedes flipado, ¿sabes? A veces no tiene ni por qué ser una sonrisa, puede ser algo súper absurdo. Miguel pone un ejemplo que me hace mucha gracia, que es, estaba con mi abuela Marisa, con mi madre María y con mi hermana Manolo. O sea, es súper tonto, pero realmente tú, si estás leyendo, estás metido como en email, ¿cómo que Manolo? O sea, te puedes, ¿sabes? Mi hermana Manolo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, a mí es algo que me hace, que entiendo y que conecta conmigo. No sé si contigo conectará, pero es algo que me parece lógico, porque al final la gente entra a estos sitios para desconectar un poco, para bueno, informarse de otras cosas a veces, no sé, para desconectar normalmente. Y sacar una sonrisilla siempre mola mucho porque generas una emoción en la persona, básicamente. Y también tienes que tener algo muy en cuenta, que es que tú resuelves un problema, ¿vale? Tú eres esa persona que va a resolver el problema del que te está leyendo, sea cual sea tu campo. Aquí ya te lo dejo a ti. Sea cual sea tu campo, vas a resolver el problema. Y luego algo que no tenía apuntado, pero que voy a decir, es que la newsletter es probablemente el pilar fundamental del marketing digital. O sea, el Instagram, TikTok, YouTube, todas estas redes sociales están genial, pero si no tienes los datos de la gente, ¿qué pasa si se cae YouTube?
¿Qué pasa si se cae Instagram, TikTok, todas estas plataformas? ¿Qué pasa si se caen y no tienes los datos de la gente, el correo, el número de teléfono, bueno, el nombre, lo que pidas, ¿no? Que si tienes 1 millón de seguidores y no tienes el dato de nadie, no, no puedes convertirlos. Igual tú ganabas en Instagram dinero por las marcas, pero si no tienes los datos, ¿qué? No puedes hacer nada. Aunque luego no los uses, pídelos. ¿Cómo los puedes pedir? Bueno, un lead magnet, tal y cual. Eso lo podemos tratar en otro vídeo. Ahora te voy a hablar del punto final, que es el más importante para escribir un buen email. Es esa estructura invisible, por decirlo así, que tiene que tener cada email, ¿no? Que son problema, promesa, prueba y propuesta. Vale, vamos a hacer un ejemplo súper simple. Imagínate que yo soy yo el que escribe el email. Entonces voy a generar un problema que tú tienes, te lo voy a poner en el email. Un problema que tú tienes. Una promesa que dice que tú vas a superar ese problema que tienes. ¿Con qué? ¿Con cómo voy a afianzarlo? Con una promesa, ¿vale? Perdón, una promesa no, con una prueba de una persona, ya sea yo, mi amigo, un cliente, un familiar, lo que sea, una prueba de que alguien ya lo ha conseguido con mi método, con esa promesa que yo te estoy diciendo. Y por último, mi método, la propuesta de que va a solucionar tu problema, ¿vale? O sea, es una base súper simple y esto tiene que ir enlazado con algo que vemos en películas, en teatro, en libros, en todo, que es la historia, la moraleja y, bueno, como la propuesta final, la solución, el objetivo final, ¿no? Esa historia tiene que ir enlazada con la promesa y con el problema, tienes que ir contando la moraleja y luego al final irnos a esa propuesta. O sea, es algo difícil de explicar así sin escribir un email ni nada, pero es que tienes que basarte en eso, o sea, en generar ese problema en la persona, a su vez generarle esa promesa de cómo le vas a resolver ese problema, una prueba para que la persona confíe en ti y al final de todo meterle la propuesta para que esa persona te compre lo que tenga que comprar, acceda a donde quieras que acceda o lo que sea, ¿vale? Es algo muy básico, estas 4 Ps, y que implícitamente, bueno, inconscientemente más bien, probablemente ya hagas en tus emails, ¿vale? Estoy seguro que lo haces, pero no lo estás teniendo en cuenta en todos y puede que no estés consiguiendo la conversión que quieres en todos los emails. Es algo importante a tener en cuenta y siempre, siempre, siempre yo te recomiendo comprarte este libro porque es que es brutal y hay muchas cosas que a mí se me van a escapar y que tendría que hacer 100 vídeos para poder explicártelo todo y probablemente me lo lea 2, 3, 4, 5 veces y lo tenga ahí como a mano siempre. Aparte también te da varios recursos para poder, bueno, pues tener más ejemplos, más ayudas para lanzamientos, por lo que tú quieras y te los va dando a lo largo del libro, bueno, en un formato también de comillas de papel, te los imprimes, yo me los imprimí y los voy a tener ahí a mano y los iré leyendo y tomando apuntes. En resumen, que seas tú, que escribas un buen email sin borrarlo todo, ¿vale? Más o menos un buen email, el email que tú puedas, vas a ir mejorando, que seas constante y que tengas en cuenta las 4 Ps. Problema, promesa, prueba y propuesta, ¿vale? Hasta aquí el vídeo. Es obviamente un vídeo muy simple y muy bajado a tierra. No me he metido a fondo en nada, pero creo que es lo necesario porque si no me iba a extender muchísimo. Igual hago un vídeo de 3 horas y tampoco es mi plan porque me voy a quedar sin espacio en el móvil entonces. Para terminar, como digo siempre, vas a tener el mejor día de tu vida. Si lo crees, lo creas. Y nada, vea por ello. Ten en cuenta estas 4 Ps, aplícalas en todos tus emails y sé tú misma o tú mismo o adáptate a tu cliente, conociéndolo, estudiándolo y que te cuente un poquito de su día a día. Así que nada, a darle caña.